Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener nuestro Sasenkai de esta semana. Hoy es 26 de abril de 2026. Vamos a continuar con nuestras series, con nuestra serie de charlas sobre Zen y dinero. Así que hoy vamos a tocar algunos temas que podrían ser difíciles para algunas personas, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera más amable posible. Y hoy también quiero mencionar que en México el 30 de abril se celebra el Día del Niño, así que a todos los que somos niños y no hemos dejado de jugar, felicidades. Y felicidades también a todos los niños de la Sanga, incluido el pequeño hermanito de Pancho. Así que bienvenidos todos. Como es Día del Niño, vamos a tener como um, una actitud de juego el día de hoy. Así que bueno, o no mucho, pero a ver cómo sale. Ya improvisaremos sobre la marcha. Así que bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar. Kaishin, por favor. Gracias, Sensei. A mi tuofo para todos, ¿sí? Takesa Nogue, por favor. Dai Saige Dapuku Muzo Fuku Dene Hibu Nyoraikyo Kodo Shoshuyo Manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma, visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Dai sai geda puku muzo fuku dene hibu nyorai kyo kodo shoshuyo. Tomamos refugio en los tres tesoros, ¿sí? Buda Dharma Sangha en español. Saludo al refugio que es el Buda. Saludo al refugio que es el Dharma. Saludo al refugio que es la Sangha. Tomo refugio en el Buda. Tomo refugio en el Dharma. Tomo refugio en la Sangha. He tomado completo refugio en el Buda. He tomado completo refugio en el Dharma. He tomado completo refugio en la Sangha. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokitesvara Bodhisattva quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las cinco condiciones y se liberó del sufrimiento. Oyariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío,
nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia. No existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende los bodhisattvas viven en prajna paramita sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va, aun dentro del autoengaño el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en prajna paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que prajna paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de prajna paramita. Canta este mantra y proclama yate, yate, para samyate, Bodhisoaka. Hanya Shingyo. Maka Hanya Haramita Shingyo. Kanji Saibo Sasujojin Hanya Haramita Shisho Kengo Onkai Kudo Isaiku Yakushari Shishikifu Ikukufu Ijiki Jiki Zokuze Kuku Zokuze Shiki Yuso Yoshiki Yakubu Nyose Jari Shise Shohoku Sofu Shofu Metsufu Kufu Yofu Sofu Gense Koku Chumu Shikimu Yusoyo Shikimu Genni Bise Jinni Mu Shiki Shokomi Sokuhomu Genkai Naishimu Ishiki Kai Mumyo Yakumumyo Jinnai Shimuroshi Yakumuroshi Jinmukushu Metsudomuchi Yakumutokui Mushotoko Bodai Satae Hanya Haramita Kochin Mugeike Komu Ukufu Ondi Saitendo Musoku Yone Hansan Sejo Butsue Hanya Haramita Ko Tokuwa no Kutara Samyaku Sambodai Kochi Hanya Haramita Sedai Jinju Zedai Myoju
yuzemu yo, yuzemu todo yuno yo, isaiku jin chitsu fukoko setsu hanya haramita yu soku setsu shu watsu yate yate hara yate hara so yate boji so aka hanya shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo. La realidad existe aquí ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, Honorable Ihei Dogen, Honorable Soshikei-san, y a todos los honorables maestros pasados hasta Honorable Suigaku Rempo, Honorable Gudo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia, cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos. Todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maha Prajna Paramita. Gracias, Cashin. Sasan.
Gracias, hacemos una pausa y regresamos 5 minutos. Muy bien, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener nuestra segunda charla sobre el tema de dinero desde el punto de vista del Zen, a lo que mi maestro Yundo Cohen le llama Buda Economía. Y hoy vamos a tocar dos temas que pueden ser un poco incómodos cuando los vemos desde este punto de vista, pero la intención no es ponerlos incómodos, sino aprender un poquito de otro punto de vista sobre la pobreza y sobre la riqueza. Así que vamos a hablar sobre eso hoy. Solo como un recordatorio, la sesión anterior, quizás en calle de la semana pasada, hablamos sobre cómo el budismo y el propio Buda no están peleados con la idea de tener dinero. El dinero es una analogía, es una metáfora portátil que nos permite intercambiar nuestro trabajo, que son pedacitos de nuestra vida, por productos y servicios que necesitamos para tener una buena calidad de vida. No se trata de estar peleados con el dinero o negarnos el dinero, sino de tener una relación sana con el dinero, entendiendo de qué va, de qué trata, cómo funciona, porque normalmente estamos como muy ciegos a cómo funciona, qué es el dinero, por qué es importante y lo único que vemos es que queremos más y más, ¿no? Y esto nos pone en una posición muy débil porque sufrimos muchísimo cuando estamos dominados solo por el hecho de querer tener dinero, pero ni siquiera sabemos realmente qué es o cómo funciona. Esta serie de pláticas las estoy dando con base en mi infinita ignorancia. No soy economista, no sé nada de dinero porque ni siquiera tengo demasiado dinero como para conocerlo bien. Así que muchas de las cosas que digo en estas pláticas están completamente equivocadas. Por favor, acudan con alguien que sí sepa, consulten libros, tomen un curso de finanzas personales si es necesario, pero infórmense con alguna fuente de calidad. No soy yo. ¿Ok? Entonces, desde ahí partimos a esta visión un poquito distinta sobre el dinero y hoy quiero ver con ustedes qué significa la pobreza, qué significa la riqueza desde las lentes de lo social, lo económico y por supuesto desde la lente del budismo zen. La idea es que no vamos a poner la pobreza o la riqueza en pedestales, sino que vamos a tratar de ponernos justo en medio para tener un criterio un poquito más amplio, ¿no? Recuerden que en el Zen siempre preguntamos qué pasa con la mente, qué pasa con la dignidad, qué pasa con la comunidad a la que pertenezco, qué pasa con el apego y con las emociones. Estas preguntas están por todos lados en la práctica budista porque si no las resolvemos vamos a sufrir muchísimo y el dinero también puede ser visto desde ahí. Um, Hablar de dinero parecería que es algo muy moderno, pero en realidad no lo es tanto. La metáfora del intercambio, perdón, la metáfora de trabajo o pedacitos de vida como un medio de intercambio para obtener productos y servicios que nos apoyan en nuestra vida es algo tan viejo como la humanidad. Y los grandes sabios no se escapaban del hecho de que también necesitaban recursos para seguir adelante con sus vidas. Y es el caso de Dogen. Dogen Zenji, nuestro maestro creador del budismo Soto Zen, escribió y enseñó en varias ocasiones sobre la riqueza y sobre la pobreza. Y quiero leer para ustedes esta enseñanza de Shobogen Sosui es en 3.7. Dice, el maestro Dogen enseñó lo siguiente. Los monjes Zen deben acordarse siempre de la forma de vida de los budas y patriarcas. En primer lugar, no deben buscar la riqueza ni codiciar la tierra. ¿Por qué? Por lo siguiente, la bondad del Tathagata fue tan insondable que no puede ser comparada a ninguna otra. Todos sus actos tuvieron como meta el bien de todos los seres vivientes. No hizo la más mínima acción que no fuera beneficiosa para todos los seres vivientes. Dado que fue coronado como el rey que gira la rueda del Dharma, podía haber ascendido al trono y podía haber regido el mundo como él hubiera querido. Podía haber asignado a sus discípulos con tesoros y haberlos colmado con riquezas. Sin embargo, abandonó tal posesión y practicó la mendicidad. ¿Por qué?
porque esto era lo más beneficioso para todos los seres vivos de las generaciones futuras y lo más beneficioso para sus discípulos. Esta es la razón por la que no acumuló riquezas y practicó la mendicidad. Desde entonces, todos los patriarcas conocidos en India y en China han practicado la pobreza y la mendicidad. Todos los patriarcas de nuestra tradición nos han alentado a no acumular riquezas. Cuando los seguidores de las escuelas de las enseñanzas elogian nuestra tradición, entre otras cosas lo hacen por nuestra actitud ante la pobreza. La pobreza de los monjes Zen ha sido también registrada y transmitida por los libros de las épocas pasadas y los de esta. Ningún hombre rico ha practicado nunca completamente el Dharma del Buda. Todos los buenos practicantes del Buda han vestido siempre el ukesa remendado y han mendigado la comida con sus cuencos. La razón por la que los monjes Zen han sido siempre admirados y elogiados es que cuando vivían en los mismos monasterios que los seguidores de las escuelas de la enseñanza, siempre llevaban una vida sobria y pobre, abandonando sus cuerpos y sus mentes. Debemos conocer bien el estilo de nuestra escuela y perpetuarlo. La pobreza no necesita ser justificada con pasajes en los sutras. Personalmente, desde hace mucho tiempo, poseí propiedades, terrenos, jardines y riquezas. Mi fortuna personal era considerable. Ahora cuando comparo mi estado mental de entonces con el de ahora, que solo poseo mi queso remendado y mi cuenco, puedo constatar que mi estado mental es actualmente mucho mejor. Estas son palabras de nuestro maestro Dogen. Y bueno, si no tenemos contexto, puede parecer que él está diciendo todos tienen que ser pobres, pero no se trata de eso. Recordemos que vemos nosotros siempre el punto medio en todas las cosas de la vida y el dinero, la riqueza y la pobreza también necesita ser abordada desde esta visión. Bueno, para poder entender qué es la pobreza, quizá todos sabemos qué es, pero no nos hemos detenido a definirlo. La pobreza es la falta de recursos suficientes para vivir con dignidad, no solo para ti, sino también para los seres vivos que te rodean, porque se han dado cuenta que la riqueza, la pobreza humana impactan a los seres vivos alrededor también. En un momento hablamos de eso, porque la pobreza no solo es cuando tú no tienes dinero, es cuando todo un sistema carece de recursos para una buena calidad de vida, pero esto impacta también a animales y al ecosistema. Es que es algo muy poderoso de ver cuando empiezas como a romper la barrera del yo y ves que la pobreza es algo como que se extiende y es como muy doloroso, ¿no? Pobreza puede significar falta de comida, de salud, de educación, de seguridad, de oportunidades. Y por lo tanto, no solo es tener poco dinero, es una condición que limita la vida, reduce nuestras opciones y hace mucho más difícil pensar en el futuro. La pobreza es una condición que limita la vida, reduce nuestras opciones y hace que de verdad la pasamos muy, muy mal porque estamos preocupados por poner comida en la mesa en el momento presente. Ah, la pobreza también afecta a nivel estructural a las sociedades. No depende solamente del individuo, tiene causas históricas, políticas muy poderosas, trascendentales, que a veces ni siquiera podemos ver en nuestra propia generación. A veces la pobreza ha nacido hace 500 años, 600 años y hemos perdido de vista este hecho, ¿no? Porque como estamos tan preocupados por solucionar lo que tenemos aquí en este momento, de poner comida en la mesa hoy, quizá no podemos conectar con el hecho de que la pobreza es algo que ha estado sucediendo desde hace cientos de años en algunos países. Entonces, cuando una comunidad vive mucho tiempo en carencia, esta carencia, esta pobreza modifica la forma de ver la vida de todo un pueblo. Es impresionante lo que la pobreza puede hacer. No solo afecta a la economía, también afecta a la manera en la que piensa una población, una sociedad. Afecta a lo que se come en una sociedad, afecta cómo se educan unos a otros en las comunidades. Y esto afecta también la manera en que se relacionan con el mundo y entre ellos mismos, ¿no? La pobreza afecta de forma tan profunda que a veces por generaciones ya no sabemos qué es la vida sin pobreza. Y esto es muy triste. Mm, hay una comediante estadounidense de orígenes mexicanos, se llama Cristela Alonso, si no la conocen, búsquenla, es maravillosa.
Y ella tiene como muchas rutinas de comedia que hace en el escenario, se dedica al stand-up, y ella menciona como parte del chiste, aunque es triste, pero sigue siendo un chiste, pero como que nos pone en perspectiva. Ella es hija de migrantes ilegales en Estados Unidos. Ella ya es americana y pues toda su vida creció viendo a las mujeres de su casa tener trabajos de limpieza en casas de personas de Estados Unidos. Cristela se relacionaba con el mundo a través de las relaciones que ella tenía con su mamá y con su abuela que trabajaban en otras casas. Y esta era la única forma de vida que ella conocía, que es una vida pues, pobre, de mujeres que tienen que trabajar muchas horas en condiciones no tan lindas en limpiando casas de otras personas. Y Cristela soñaba con conocer a la banda Backstreet Boys, ¿lo recuerdan? Hace muchos años que eso pasaba. Entonces existían los Backstreet Boys y ella en sus sueños decía, yo quiero conocer a los Backstreet Boys para trabajar como sirvienta en sus casas. La pobreza modifica la manera en la que vemos el mundo y a veces no nos damos cuenta. Esto es un chiste, es algo que sucedió. Cristela ya no se dedica a eso, ahora ella produce series de televisión y le va muy bien. Pero el punto es que a veces la pobreza nos modifica de esa manera y solo conocemos una relación con el mundo con base en la pobreza. Tengo otra anécdota. Tengo tuve este vecino que se llamaba Don José. Y don José era una persona que había hecho cierta fortuna, le iba bien en la vida porque había tenido buenos negocios, pero había sido una persona muy pobre en su origen. Y la pobreza te obliga a muchas cosas que se normalizan, pero que no están bien. Entonces, yo era como el ñoño de la calle, que siempre he sido. Yo soy el que se dedica a las computadoras y así. Entonces, un día llegó don José siendo una persona con mucho dinero, no sé cuánto, solo sé que le iba muy bien, y me llevó su laptop y me dijo, instálame Office pirata en esta laptop, cuando claramente él podía pagar por una licencia de Office, pero la pobreza de su formación lo hacía ver el robo de software como algo normal, cuando él podía pagar por su licencia. Finalmente no lo ayudé y le dije que yo no podía por razones, ¿no? Pero me llamó mucho la atención cómo hemos normalizado este tipo de conductas. Y entonces, a veces, aunque ya no seas pobre, la pobreza sigue en tu ADN, sigue en la manera en la que te relacionas con el mundo. Y esto es muy, muy pesado de ver cuando lo empiezas a razonar, ¿no? Porque aunque tengas dinero, la mente de pobreza que has tenido por generaciones sigue impidiendo que crezcas, que evoluciones, que salgas de estos patrones de conducta que tenemos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, la pobreza es algo muy doloroso de ver en las sociedades y en nuestras experiencias personales, pero también como practicantes de budismo podemos verla desde otro punto de vista, ¿no? Ah, en Shobogen Sensui Monkey, Dogen habla sobre que el monje siempre tiene que renunciar a todas las cosas terrenales y renunciar incluso a su cuerpo y solo ir por el mundo con su atuendo y con su tazón. Esto es demasiado extremo. Obvio, era una manera de motivar a sus monjes y de pasar las enseñanzas de Shakyamuni. Um, pero para nosotros en el Zen contemporáneo esto pasa como siempre tratar de ver una forma equilibrada, el hecho de que la pobreza existe y es algo real, que sucede en muchas partes del mundo y también en su experiencia propia, ¿no? El Zen entonces no trata de romantizar la pobreza. Hay muchas filosofías donde dicen que el reino de los cielos será de los pobres y cosas por el estilo. Y no es el caso para nosotros. Como dije desde la primera sesión, no estamos peleados con el dinero, al contrario, es lindo, es bonito, es una gran herramienta, sirve. Um, es solo que tratamos de tener una postura un poco más equilibrada en torno al dinero. El Zen distingue entre pobreza involuntaria, que es lo que pasa a niveles macro, a niveles comunitarios, sociales, y la simplicidad voluntaria,
que es a donde quiero llegar, en donde tú puedes optar por no renunciar al dinero, pero aún así tener un estilo de vida moderado, en donde tu avaricia, donde tu sed por tener más dinero, no te gobiernen y no te hagan cambiar tu personalidad, ¿no? Lo importante para nosotros no es que tenemos que ser pobres, sino estar en equilibrio, entendiendo nuestras necesidades, viendo nuestros deseos y aversiones, ¿no? La vida sencilla que llevamos en el Zen nos puede ayudar a tener claridad en la mente y claridad en nuestra práctica. Y entendemos que la miseria no es un ideal, definitivo no es un ideal. Debemos trabajar todos como comunidad, como practicantes de budismo, como seres humanos con conciencia. Tenemos que hacer lo posible porque la miseria cada vez sea menos, ¿no? Tenemos que entender que una vida con menos posesiones deja más espacio para la práctica espiritual, para la atención y para gozar las cosas que de otra forma estaríamos muy ocupados como para siquiera notar. Entonces, bueno, esta es la primera parte de la charla. Quería tocar el tema de la pobreza como algo que duele, que no es un ideal, es algo que hay que aprender a ver con otros ojos, porque sus alcances pueden ser demasiado profundos y no nos hemos dado cuenta. Um, y también ver el hecho de que en el Zen buscamos una vida sencilla, pero eso no significa una vida en miseria. Es completamente distinto. Y nuestro trabajo como seres humanos conscientes es conservar la dignidad de otros seres que estén pasando por estos problemas y trabajar juntos para que la miseria cada vez sea menos. El otro punto que quiero ver, que es la otra cara de la moneda, es sobre la riqueza. Bueno, la riqueza se glorifica actualmente y se piensa que es un ideal, ¿no? Pero riqueza también es el otro extremo, en donde muchas cosas en nuestra vida se han salido de control. Y esto no es necesariamente positivo, al contrario, puede llevarnos a mucho sufrimiento, porque la riqueza es la acumulación del capital, pasando por encima de seres vivos, pasando por encima de ecosistemas, sin compartirla, sin generar como un sistema equitativo y justo para todos los demás seres, ¿no? No, no solamente humanos, todos los demás seres. Ese es el problema con la riqueza, te ciega y dejas de ver el mundo como algo a lo que perteneces, sino ves el mundo como algo que tienes que dominar y algo que tienes que poseer, ¿no? Riqueza entonces es la acumulación de recursos, bienes, propiedades o capital. Y esto implica acumular dinero, tierras, empresas, inversiones, tener privilegios sobre oportunidades y protección. Socialmente significa poder, significa más oportunidades de mejor educación, mejores accesos a la salud, en entretenimiento, a la cultura, más influencia, más comunidad. Obvio, el problema, hay muchos problemas con la riqueza, pero uno de tantos es que una persona que se dedica a acumular tanto, de pronto pierde el punto de vista de que el dinero no es mágico. Donde hay superlujo, se genera superpobreza. ¿No? Y entonces nos vamos bajo la ilusión de que queremos el viaje de superlujo, el auto de superlujo, la casa de superlujo, o la ciudad, vivir en una ciudad como Dubái, que es una ciudad de superlujo, sin ver la superpobreza que se ha generado alrededor. Los invito a ver documentales de los anillos de pobreza alrededor de Dubái. Es de verdad lamentable. Dubái retrata muy bonito y sale en las películas y se ve como la ciudad del futuro, pero el costo de construir una ciudad así es muy triste y ha modificado y destruido vidas de una manera sin precedentes, ¿no? Entonces, donde hay super lujo, hay super pobreza. Donde hay riqueza, hay pobreza.
¿Qué significa? Que el dinero no es mágico, obedece a las mismas leyes de la naturaleza. Debe haber un equilibrio. No se trata de ser pobres y de no tener inversiones para el futuro. Es que sí, pero debe haber un punto de cordura donde uno mismo se autogobierna y diga, es suficiente, ¿no? ¿Cómo vemos la riqueza desde el Zen? Bueno, definitivamente no la condenamos. Sí vemos los problemas que puede causar al individuo y a las sociedades, pero la riqueza como tal, pues no es nada, son solo montones de monedas o montones de números en una pantalla. Honestamente no significa nada. La riqueza así como tal. Sin embargo, las oportunidades que puede abrir la riqueza cuando está bien empleada, entonces sí se convierte en oportunidad de crecimiento y de desarrollo espiritual para todos, ¿no? De desarrollo social, ¿no? En todos los sentidos. Ah, la riqueza tiene la capacidad de transformar al individuo y entonces el apego, el ego, las comparativas, la ansiedad por tener más, la codicia por proteger y tener más, se convierten en algo que se expande. Y así como la pobreza se expande y contamina todo alrededor, la riqueza también se expande y contamina todo alrededor. Esto es peligroso porque entonces la riqueza deja de ser una herramienta para el crecimiento y se convierte en solo un artículo para acariciar el ego de unos pocos. Mm, No vemos mal la riqueza desde el Zen porque es una herramienta que te puede ayudar a tener buena calidad de vida, a cuidar a tu familia, sostener la práctica, ayudar a otros, a reducir el sufrimiento. Pero difícilmente se reduce el sufrimiento desde el punto de vista de las personas en extrema riqueza. Pero es que Bill Gates ha donado mucho dinero, sí, pero no has visto todo lo demás sucio y oscuro que hace Bill Gates. No voy a entrar en esos detalles porque no quiero parecer demasiado conspiranoico con ustedes, pero investiguen ustedes mismos lo que pasa con Bill Gates detrás de su dinero, qué es lo que hace en realidad. Es, es, es de miedo, es como villano de película de James Bond, es feo. Um, bueno, entonces, vemos la pobreza desde este punto de vista como muy crudo a veces, donde puede ser como malas noticias por muchos siglos para muchas sociedades en el mundo. Y también vemos la riqueza como malas noticias para muchas sociedades por mucho tiempo en la humanidad. Sin embargo, desde el punto de vista del Zen, lo vemos también como algo positivo, no la pobreza, sino una vida sencilla. Y vemos la riqueza como algo positivo cuando está bien aplicada. Entonces nosotros decimos, la pobreza no es santa, no es deseable. Y la riqueza tampoco es pecado. La riqueza no necesariamente te va a volver una mala persona. Más bien lo que decimos es que tenemos que vivir con suficiencia, tenemos que vivir con comodidad, con acceso a ciertos lujos, sí, está bien, pero no puede ser eso el motivo de nuestra búsqueda en la vida, ¿no? Buscamos también no aferrarnos a lo impermanente. Y si hay algo impermanente en este mundo es el dinero. Lo vemos como algo sólido y sustancial, ¿no? Y es solo una ilusión. Mm, No se trata de no tener cosas, se trata de tener con conciencia. Se trata de hacer consumo responsable, en justicia que ayude a otros seres de manera equitativa. Yo sé que es difícil de lograr porque a veces hay artículos chinos demasiado baratos como para no tenerlos, ¿no? Mm, y no está mal, ¿no? Si encuentras algo en Temu o en AliExpress que te ayude, pues está bien. Lo que no podemos hacer es estar comprando todo el tiempo cosas nuevas, ¿no? Sino como tratar de hacer uso razonable de lo que tenemos y estar agradecidos con lo que tenemos. Mm. El Zen propone entonces que tengamos una relación madura con el dinero y con nuestra economía. Tenemos que
preocuparnos por ganar de manera honesta, tenemos que gastar de manera sencilla, tenemos que ahorrar de manera sensata, tenemos que dar con frecuencia, tenemos que alcanzar una vida sin ser esclavos de lo que poseemos. ¿Se han dado cuenta qué cansado es tener mucho a que no lo habían pensado? ¿No? Por ejemplo, si tienes 10 libros, pues no hay problema, limpias 10 libros, mantienes 10 libros. Si tienes 1000 libros en tu biblioteca personal, tienes que limpiar 1000 libros. Y si no se acuerdan, los libros son magnetos de polvo y de bichos, ¿no? Entonces requieren mantenimiento. Si tienes demasiado, tienes que mantener demasiado. Puedes tener un automóvil y todos tenemos derecho a un automóvil digno, funcional, bonito, ¿no? Pero si tienes 10 automóviles, necesitas demasiada infraestructura para mantener esos 10 automóviles y necesitas personal que te ayude a mantener esos automóviles. Se vuelve muy complicada la vida. Yo sé que hay personas que dicen, pero es que los políticos pueden tener demasiado dinero. Sí, pero también provocan demasiado sufrimiento. Y honestamente eso es algo que yo no quiero en mi experiencia. Yo no sé, no me imagino provocando tanto sufrimiento. Y hay gente que ni siquiera lo ve, ¿no? Ah, entonces, no es que la budaconomía intente que todos seamos pobres, no de ninguna forma. La budaconomía lo que dice es necesitamos tener vidas bonitas, plenas, satisfactorias, con cosas lindas, que apoyen nuestra misión en esta vida, que es en la vida del bodhisattva. Ser bodhisattva con la panza vacía es muy difícil, es muy complicado. Ser bodhisattva sin tener dinero para el colectivo, sin poder pagar el metro, también es muy complicado. Tenemos que formarnos tenemos que formarnos una economía personal que nos permita cubrir estas necesidades para seguir adelante con nuestra práctica, con nuestra vida, atendiendo a nuestra familia. Pero la riqueza o la pobreza no se pueden convertir en motivos de vida, porque entonces sí se pierde, se diluye nuestra atención ahí y ya no hay una verdadera práctica del Dharma. Dogen no estaba en contra, pues, de tener riqueza, sino estaba en contra de que la riqueza te vuelve una persona cerrada, aislada del resto del mundo, ¿no? Y el Buda también decía eso. Mm. La pobreza no significa virtud automática como manejan otras religiones. Y la riqueza tampoco es ruptura del sufrimiento, porque ya sabemos cómo terminan muchas historias. Más bien buscamos la libertad interior del apego a las formas físicas, y el dinero es una forma física. Las verdaderas preguntas que tenemos que hacernos como practicantes del Dharma es, ¿con esto que tengo estoy en paz? ¿Tengo una buena vida con esto que tengo? Si la respuesta es no, hay que trabajar para alcanzarlo. Está bien, eso es muy positivo. Si para trabajar más o tener más ingresos dependes de educación, entonces hay que estudiar el curso que necesitas, ¿no? Para poder alcanzar estas metas. ¿Estás en paz con lo que tienes? ¿Estás agradecido con lo que tienes? ¿No estás agradecido con lo que tienes? Bueno, pues hay que trabajar en gratitud ahí. Ahora, con esto que tienes, ¿estás aferrado? ¿No quieres que se acabe tu negocio? ¿No quieres que se acabe tu automóvil o tu casa? Bueno, te hace falta un poquito de práctica budista, porque si hay algo que sí es seguro en este universo es la impermanencia. Otra pregunta que a veces se nos olvida que siquiera se puede formular es con esto que tengo, ¿estoy en capacidad de compartir? ¿Puedo compartir? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Yo sé que yo no, por la mayor parte de mi vida. Nunca jamás me hice esa pregunta, porque nadie me la enseñó, no la vi en ningún lado. Compartir se convierte como en algo incidental, en algo que surge por necesidad, pero no es algo que tengamos por cultura. ¿Y qué tal si con lo que tienes te preguntas, de esto que tengo, estoy en posición de compartir? Si la respuesta es no, hay que trabajar un poquito más.
para que tengas todo seguro, todo lindo, todo cómodo y te pongas en una posición para poder compartir. Con todo esto que hago, ¿puedo vivir con gratitud? ¿Estoy agradecido con lo que tengo? ¿Es suficiente con eso que tengo? Si no, pues hay que trabajar más, hay que acumular un poquito más de riqueza. ¿Por qué no? Es completamente válido. Pero igual no nos vamos al extremo. Bueno, finalmente, a veces tanto la riqueza como la pobreza generan emociones demasiado fuertes y nos hacen dividir el mundo en bandos. Y esto también es doloroso. La riqueza y la pobreza tienen esta capacidad de volvernos personas cerradas y compartimentalizadas. Solo vemos lo que queremos ver y nos reunimos con personas que ven exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces tienes grupos que odian a los ricos y tienes grupos que odian a los pobres. Y esta guerra cultural que tenemos a lo largo de siglos ha generado mucho más sufrimiento y yo lo que creo es que tenemos que ponerle un alto. No necesariamente todas las personas pobres son malas, no necesariamente todas las personas ricas son malas. Hay de todo en este universo, pero tenemos que ponernos en medio. Todo esto que nos enseña el Buda y lo que nos enseña Dogen sobre la riqueza y la pobreza nos ayudan a vivir con libertad, con sabiduría y sobre todo con compasión. Compasión es en nosotros mismos, nos liberamos de la cadena del deseo y de la cadena de la avaricia, ¿no? Pero también nos liberamos de la pereza y trabajamos para tener mejores calidades de vida. A veces no se puede, yo sé que es mucho más complicado que esto, por eso les dije desde el principio, busquen a alguien que sí sepa. Yo sé que a veces es complicado y las oportunidades no surgen fácilmente, hay que buscarlas o a veces simplemente no hay cerca de nosotros. Um, pero es ahí donde pues nuestra creatividad, nuestra inventiva, el trabajo en equipo nos puede hacer más fuertes. Entonces, esta es una perspectiva no informada de alguien que no sabe absolutamente nada sobre economía. Repito, consulten con alguien que sí sea experto, que lean libros, tomen un curso de finanzas personales, pero quizá esta perspectiva les ayude como a tener una visión fresca sobre sus propios recursos, cómo administrarlos y sobre todo si están en paz con todo ello y si no, trabajar para que estemos en auténtica paz con todo lo que tenemos, con todo lo que podamos alcanzar. No quiero que todo el mundo diga, voy a ser pobre, me voy a vivir a la montaña, no, solo quiero que sean felices con lo que tienen y si es necesario trabajar un poco extra, ahorrar un poco extra, está perfecto. Hay que hacerlo sin caer en los excesos. Creo que es una manera muy sana de empezar a ver nuestro dinero y a limpiar nuestra relación con él. A veces la relación con el dinero es muy fea y se convierte en un estorbo, por si no lo habían pensado así. Entonces, bueno, con todas estas cosas que hemos visto hoy, quizá puedan verlo con otra óptica y mejorar su experiencia. Pero, muchas gracias. Muy bien, amigos. ¿Qué opinan? Vamos a ver. Escrito. Shindu dice, bienaventurados los pobres porque alcanzarán el reino de los cielos. Claro, eso es lo que nos dicen en la tienda de enfrente, ¿sí? Pero no, yo no quiero, no quiero eso para ustedes. No vayan al cielo, es un lugar muy aburrido. Quédense aquí en el nirvana, aquí es donde están los amigos. Pero para quedarnos en el nirvana hay que trabajar en que el nirvana llegue, que samsara se convierta en nirvana. José dice, hace muchos años en un pueblecito de la península ibérica, hace muchos años en un pueblecito de la península ibérica vivíamos con una parejita de vacas, sembrábamos la tierra, recogíamos la mies y hacíamos pan. Éramos pobres pero ricos.
en sentimiento, en sensaciones, en amor, sentido. La pobreza también es una actitud. Muchas gracias, José. Am, Voy a hablar desde mi infinita ignorancia, no conozco mucho de la historia de España. Pero hace muchos años trabajé con la hija de refugiados de la Guerra Civil que habían venido a México y nos contaban algunas historias de pobreza y de cómo la gente en los pueblos de España se adaptaba para salir adelante y comer y ser felices, a pesar de todo el sistema que estaba aparentemente en contra. Entonces, sí, definitivamente a veces la vida en el campo, que parece que tiene como menos de todo, menos glamour que en las grandes ciudades, a veces es una forma de vida mucho más limpia y pura, en cuestión como de estar en contacto con la naturaleza. Esta amiga me hablaba sobre la historia de la tortilla de patatas que nació en la Guerra Civil. Y bueno, como saben, soy muy fan de la tortilla y pues me parecía fascinante cómo era como esta comida de emergencia, porque no había más que huevo y patatas, y se convirtió como en un pilar cultural, ¿no? Y se me hacía como muy interesante. Afortunada en el sentido de que, pues bueno, un alimento de emergencia trascendió y se convirtió en un movimiento cultural. Gracias, José. Ah, Pancho dice, yo siempre he creído que alguien asquerosamente rico no puede ser bueno. Claro, puedo estar equivocado, pero detrás de estas personas siempre hay una gran cantidad de abusos. Eso es cierto, ¿eh? Las personas que están demasiado bien económicamente, piensa en un Elon Musk y personajes de este estilo. La riqueza no viene gratis, la riqueza siempre viene con costos ambientales y humanos, ¿no? Los admiramos porque todos queremos ese nivel de riqueza en nuestras cuentas, pero sí es cierto, siempre que hay super riqueza, hay super pobreza al otro lado. Entonces hay que aprender a verlo también para no glorificar a estas personas. Yuri dice, hay un canal de Instagram que se llama Problemas de Millonarios y llaman personas con mucho dinero sufriendo mucho por cosas relacionadas con estas posesiones. Son problemas que pueden sonar absurdos y hasta cómicos, pero para ellos son causa de mucha preocupación. Ese es un gran tema, Yuriki, muchas gracias. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo es posible que los ricos sufran porque no tienen un nuevo Lamborghini? Um, Sufrimiento es sufrimiento. Ese es el punto. Aprendemos a ver el sufrimiento y de verdad hay personas que se la pasan muy mal porque no pueden tener acceso a un yate nuevo o a viajar al espacio con Jeff Bezos. Um, pero al final, sufrimiento sigue siendo sufrimiento, no importa qué. Todos los seres vivos lo podemos sentir y podemos conectar con el sufrimiento. No la razón por la que se sufre, sino por el hecho de que pues, es la primera noble verdad. Nunca es compartida con todos los seres. Mm, a veces sí da un poco de risa por las cosas por las que se quejan algunas personas, pero ya si lo ves desde el lado de vista del Dharma, pues sí te lo puedes pasar muy mal, porque igual estás siendo víctima de los tres venenos de la mente, no importa tu lugar económico, tu posición en el mundo, ¿no? Shindo dice, Latinoamérica está lleno de ejemplos sociales en los cuales hay un desbalance entre miles de personas en extrema pobreza y élites en extrema riqueza, y aún no se encuentra el punto medio. Si tanto la lucha de clases como el odio a los pobres ha traído mucho sufrimiento. Ejemplos históricos sobran. Eso da para demasiada plática, ¿eh? Yo creo que en nuestra experiencia como latinoamericanos todos tenemos historias de desigualdad y de mal, mala administración de la riqueza. Pero bueno, creo que al menos aprender a verlo te permite estar como en un punto medio y de eso se trata esto. Quiero que no satanicemos a las personas ni de un extremo ni del otro, sino más como ver con qué contamos y liberarnos de las cadenas de los tres venenos de la mente. Sergio dice, cuando estamos bajo circunstancias en las que las oportunidades económicas no se dan, ¿qué podemos practicar para soltar ese sufrimiento y abrirnos a la abundancia? Gracias, Sergio. La práctica espiritual sirve muchísimo.
porque puedes ver estas necesidades o estas urgencias económicas, las puedes ver como desde un punto de vista de la tranquilidad. Ahí es un poco delicado porque andar de místico y de religioso con la panza vacía es como uno de los grandes retos. Tenemos que llenar la panza, ¿no? Tenemos que poner techo sobre nuestras cabezas. Como que buscar el equilibrio es un poco difícil y de verdad entiendo que es el reto más grande, pero otra vez, si no tienes una práctica espiritual y caes en una situación de pobreza, sin práctica espiritual se vuelve todavía peor, porque no tienes cómo encontrar algo que te dé esperanza para seguir adelante. Más bien creo que algo que yo pondría en Chocotopia, Chocotopia es mi utopía, donde yo soy el dictador supremo. En Chocotopia, la práctica de compasión tendría que estar como parte de nuestra educación primaria. No religiosa, solo compasión, como civismo, compasión, colaboración, porque eso es lo que te da una base sólida cuando lleguen momentos de pobreza. Pero luego hablamos de Chocotopia. Goshin dice, siendo sociólogo, creo que no había escuchado una definición más humana y sabia de la pobreza. Gracias. No, gracias. Gustavo dice, gracias, me hizo recordar al maestro Zen que después de que le robaran hasta la poca ropa que tenía en su ermita, miró la luna y dijo, qué luna tan bella, lástima que el ladrón olvidó llevársela. Claro, nuestro gran Ryokan, que es el santo patrono de este Zen, precisamente. Justo Shoko es Shokan Zen. Jinin, si una persona encontrándose bien económicamente decide ir a la montaña y vivir con el mínimo, para mí no es pobre. La pobreza viene de la necesidad, de la falta de posibilidades de satisfacer las necesidades básicas. Diferencia entre necesidades y capricho. Mucha gente se considera pobre porque tienen una necesidad de victimarse. Cuanto más tienen, más necesitan. ¿Qué menos que? Muy cierto, Jenny, cierto, cierto. A veces la pobreza, como mencionaba con los ejemplos de mi vecino y de la comediante Cristela, la pobreza se convierte en algo cultural y no lo puedes ver. Puede que tengas mucho dinero, pero tu mente y tu corazón siguen siendo pobres. Entonces, ahí sí, pues no hay ni cómo ayudarte. O sea, dice, las naciones ricas no son más felices. Justo eso, justo. Las naciones pobres tampoco. Las naciones que sus estados comparten impuestos, seguridad, sistemas de salud, parece que sus poblaciones son más felices, sin duda, ¿eh? Y también cuando un país no saca la espiritualidad de la ecuación, son países como mucho más estables y felices, como por ejemplo Bután, Vietnam, Camboya, que aparentemente son pobres, pero la felicidad la puedes ver en los rostros de las personas. Yurik dice, en Colombia el 10% de la población es dueña del 90% de la tierra, de ahí que tengamos 70 años de guerra. No conozco nada de la historia de Colombia, pero sí he leído por ahí un par de cosas y creo que sí va por ahí. Y lo mismo pasa en México, ¿eh? Hay familias que controlan el 10% del territorio y, perdón, hay familias que controlan el 90% del territorio y 10% de la población no tenemos nada. Al revés, 90% no tenemos nada. Bueno, algo así. Es triste. Y pasa en muchos lugares de Latinoamérica. Muy bien, amigos. Unos minutos de esa cedo la campana a Pollo Berto.
Kaishin, versos de cierre, por favor. Gracias, Sensei. Verso de la enmienda, por favor. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí ahora, en este momento. Namo Amituof. Muchísimas gracias, Kaishin. Amigos, gracias por su paciencia. Feliz Día del Niño. 30 de abril es Día del Niño en México, entonces celébrenlo bien, jueguen, nunca dejen de jugar. Y bueno, ya se pueden dar cuenta porque mucha gente en el CEN no me quiere. Por ese tipo de cosas, pero no importa. Disfruten su día, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.